Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu siguen sin pronunciarse sobre su misteriosa relación, ¿están juntos o no? La pareja más comentada de la televisión turca, Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu, vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Tras meses de rumores, fotografías ambiguas y apariciones públicas llenas de tensión, los seguidores de ambos artistas no dejan de preguntarse qué está pasando realmente entre ellos. ¿Siguen juntos en secreto o cada uno ha seguido su camino? Todo comenzó cuando, tras el final de la exitosa serie Emanet, en la que ambos compartieron pantalla y química innegable, los rumores sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza. Los fanáticos se aferraban a cada gesto, a cada mirada y cada publicación en redes sociales para buscar pistas. Aunque ninguno confirmó la relación oficialmente, tampoco la negaron. Y esa ambigüedad se convirtió en la chispa que alimenta esta historia. Recientemente, Halil İbrahim fue visto en un evento en Estambul, solo, elegante y con una expresión que dejaba entrever cierta melancolía. Cuando uno de los reporteros le preguntó directamente sobre Esla, su respuesta fue breve pero reveladora: prefiero no hablar de mi vida privada. Hay cosas que deben quedarse entre dos personas. Una frase que, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la curiosidad del público. Por su parte, Esla Turkoglu ha estado muy activa en sus redes sociales, compartiendo imágenes de nuevos proyectos, sesiones fotográficas y mensajes positivos. Pero en una de sus recientes historias de Instagram, publicó una frase que muchos interpretaron como un mensaje velado para Halil: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Esta publicación fue compartida por cientos de cuentas de fans y alimentó nuevas teorías. Un amigo cercano a Esla, que pidió mantenerse en el anonimato, afirmó: ella está enfocada en su carrera, pero no niega que hay sentimientos. Solo que ahora no es el momento. Mientras tanto, Halil parece más reservado, manteniéndose alejado del foco mediático, salvo por sus compromisos laborales. Ambos artistas siguen a la expectativa, sin aclarar la situación, lo que hace que las especulaciones crezcan cada día. Algunos medios aseguran que han roto definitivamente, mientras otros insisten en que siguen viéndose en secreto, lejos de los paparazzi y las redes sociales. La periodista Nurgulan, conocida por sus informaciones precisas sobre celebridades turcas, aseguró en un programa de televisión: ellos se aman, pero no saben cómo lidiar con la presión del público. Su silencio es su forma de proteger lo que tienen. Ante esta situación, los fans han comenzado a dividirse en dos bandos claramente definidos. Por un lado, aquellos que siguen creyendo en el amor entre Halil y Esla, confiando en que todo se resolverá a su tiempo, y por otro, los que piensan que ya es momento de cerrar el capítulo y seguir adelante. Pero lo cierto es que, más allá de los rumores, el vínculo entre ambos artistas ha dejado una huella profunda tanto en la pantalla como en los corazones de sus seguidores. Las cuentas de fans en redes sociales no han dejado de especular, analizar y hasta comparar viejas entrevistas en busca de señales. Algunos incluso aseguran que hay coincidencias en las publicaciones de ambos, como si se comunicaran de forma encubierta. Subieron fotos del mismo lugar con solo minutos de diferencia, comentó una fan en Twitter. No puede ser una coincidencia, aseguraba otra. Lo curioso es que, mientras todo esto sucede en el mundo virtual, los representantes de ambos artistas han optado por el silencio absoluto. No hay declaraciones oficiales, ni desmentidos ni confirmaciones. Esta estrategia de no intervención ha dado pie a una narrativa casi cinematográfica: dos estrellas atrapadas entre la fama, la presión mediática y los sentimientos personales. En medio de esta incertidumbre, se anunció que Halil İbrahim Ceyhan está en negociaciones para un nuevo proyecto televisivo en el extranjero, posiblemente en España o América Latina, donde su popularidad ha crecido exponencialmente gracias al fenómeno de Emanet. Si esto se confirma, marcaría un punto de inflexión en su carrera y tal vez en su vida personal. Esla Turkoglu, por su parte, ha sido vista en reuniones con importantes productores turcos. Se rumorea que podría protagonizar una serie dramática basada en una novela muy conocida, lo cual consolidaría aún más su estatus como actriz principal del panorama turco. En una reciente entrevista para una revista de moda, Esla dijo: estoy en un momento de mi vida en el que me enfoco en lo que me hace feliz. No tengo que dar explicaciones a nadie sobre mis decisiones.
Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una declaración de independencia emocional, una señal de que ha decidido priorizarse a sí misma por encima de cualquier relación sentimental. Sin embargo, otros argumentan que esa misma declaración denota cierta tristeza velada, una forma elegante de hablar desde el corazón sin decirlo todo. Mientras tanto, las apariciones públicas de ambos se han vuelto escasas y controladas. En un evento benéfico reciente, Ali fue invitado a cantar una de las canciones que él mismo compuso. Antes de comenzar, dedicó la melodía a las decisiones que nos cambian la vida. Una vez más, las redes se encendieron con interpretaciones y teorías. ¿Se refería a Esla? ¿O simplemente hablaba de sus nuevos proyectos? El impacto de su historia, real o imaginaria, ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un símbolo moderno del amor imposible. Como si fueran los protagonistas de una novela romántica turca, atrapados entre el deber, la pasión y los focos de una fama que no siempre da tregua. Algunos expertos en comunicación han señalado que este fenómeno va más allá del chisme o la curiosidad. Se trata de cómo el público se involucra emocionalmente con los personajes y sus actores, construyendo una narrativa paralela en la que cada gesto o silencio tiene un significado. Lo que vivimos con Ali y Esla es un claro ejemplo de cómo se desdibujan las líneas entre ficción y realidad, afirma la socióloga Meltem Kaya. La audiencia no solo quiere entretenimiento, quiere creer en una historia real, en un amor verdadero que desafíe las adversidades. En los últimos días, una imagen ha comenzado a circular que ha reavivado los rumores, una foto borrosa, supuestamente tomada por un fan en un restaurante de la costa Egea, donde se vería a Ali y Esla compartiendo una cena íntima. Aunque la imagen no permite confirmar sus identidades con claridad, ha sido suficiente para que los foros de fanáticos estallen en discusiones, esperanzas y sospechas. ¿Y si todo esto ha sido parte de una estrategia cuidadosamente diseñada? Algunos analistas del entretenimiento no descartan esta posibilidad. El misterio vende, asegura un productor de televisión que ha trabajado con ambos actores. En una industria tan competitiva, mantener la atención del público es fundamental. Y ellos lo han logrado sin siquiera hablar. No obstante, hay quienes opinan que esta narrativa les ha pasado factura. La presión constante, las expectativas del público y la exposición mediática podrían haber afectado su vida personal y su bienestar emocional. En este sentido, varias figuras del espectáculo han salido en defensa de Ali y Esla, pidiendo respeto y privacidad. Con cada día que pasa sin una respuesta clara, crecen las preguntas. ¿Están juntos? ¿Están separados? ¿Acaso estuvieron alguna vez realmente en una relación? O, lo que sería aún más intrigante, ¿han decidido vivir su historia lejos del ruido, protegiendo su vínculo del ojo público? Lo único cierto es que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu han sabido capturar no solo las miradas, sino también los corazones de miles de personas en todo el mundo. Su historia, entre la realidad y la ficción, sigue escribiéndose en cada suspiro, en cada publicación, en cada silencio. Y aunque hoy no tengamos todas las respuestas, quizás esa sea precisamente la magia de esta historia, la esperanza, la emoción, la posibilidad. Porque a veces, lo más poderoso no es lo que se dice, sino lo que se siente en lo más profundo del alma. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que siguen juntos en secreto? ¿O es momento de aceptar que todo ha terminado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades y darle like si les gustó el video. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.